Hola, soy Vanessa Ock y estas son las noticias esta noche de miércoles en Digital. Noticias Telemundo Digital. La tía de las dos hermanitas guatemaltecas que cruzaron solas la frontera ya pudo hablar con una de las pequeñas. Yolanda le dice a Noticias Telemundo que la mayor de las niñas está desesperada por reunirse con ella. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos niegan el paso en la frontera a dos niños con pasaportes estadounidenses. Ahora se encuentran junto a su madre en un albergue en Tijuana. El oleoducto Colonial reinició sus operaciones tras cerrar completamente por el ciberataque de hackers rusos. Pero se disparan los precios de la gasolina, que alcanzan niveles no vistos en los últimos 13 años. Hoy los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades dieron la última luz verde al uso de la vacuna Pfizer en menores de entre 12 y 15 años de edad. Las dos niñas guatemaltecas encontradas solas en una zona fronteriza de Texas ya están en proceso de reunificarse con sus familiares en los Estados Unidos. La tía de las hermanitas de 5 años y de 11 meses de edad se enteró por la prensa que sus sobrinas fueron abandonadas junto a otras 3 pequeñitas hondureñas. Lourdes Hurtado habló con ella. Adelante. Así es, Vanessa, muy buenas noches. Hoy por fin conocimos más detalles sobre estas 5 pequeñitas centroamericanas que fueron abandonadas en la frontera y cuyos videos nos han roto el corazón a todos. Logramos hablar con la tía de 2 de estas niñas, su nombre es Yolanda, de origen guatemalteco, al igual que estas 2 pequeñitas de nombre Valeria y Ashley. Ashley tiene 5 añitos, mientras que Valeria tiene apenas 11 meses de edad, es una bebé de brazos. Nos cuenta que estas niñas salieron con su mamá, Daisy, que es hermana de Yolanda, salieron de Guatemala desde febrero, llegaron a México y ahí solo encontraron problemas y violencia. Nos dice que su hermana fue secuestrada con sus sobrinas en México y que ella tuvo que pagar un rescate junto con la pareja de su hermana, quien viajó inmediatamente a México para ver si podía ayudar a Daisy. Sin embargo, no hay confirmación de que él haya llegado a su lado. Lo que nos explica es que ya por fin logró hablar con sus sobrinas dentro del albergue. Habló con la más grande, con Ashley, la de 5 años, quien está desesperada por salir y por llegar con su tía. Escuchemos esta conversación. Y ella me dijo que los encerraron en un cuarto, todos sin ropa. Empezaron a decir que si no pagaban, los pegaban a todos. Y ella con sus 2 hijas tenía miedo, dijo que no quería que les pasara nada a las niñas. Y así estuvo en la calle con las 2 nenas. Después perdí comunicación y ya nunca más supe de ella, yo no sé qué pasó. Yo reconocí a mis sobrinas que estaban ahí tiradas en el suelo, en verdad. Sentí morirme, porque nunca imaginé ver a las niñas ahí tiradas en el suelo. Es horrible. Muchas cosas le pudieron pasar ahí. Son unas bebés inocentes que no saben nada. Estaba desesperada, la Ashley estaba desesperada. Lloraba, me decía, tía, por favor, sácame de aquí, ya no quiero estar aquí. No me gusta este lugar, me dice. En verdad, a mí me duele mucho. Vanessa, podría tomar hasta 4 semanas para que le entreguen a las niñas a Yolanda. Sin embargo, ella dice que va a luchar hasta tenerlas en sus brazos. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Lourdes. Entre tanto, la abuela de otras 2 niñas hondureñas que aparecieron en el mismo grupo también está aquí en Estados Unidos y espera reunirse con ellas. Resulta que son primas de las 2 pequeñitas guatemaltecas. Emilio Flores, de Telemundo Dallas, entrevistó a la abuela. Muy buenas noches, Emilio, cuéntanos. ¿Qué tal, Vanessa? La abuela de 13 de estas menores migrantes me dice que se enteró que eran sus nietas cuando vio la imagen que circulaba a través de los medios de comunicación. Entró en un estado de pánico, pero esta noche ya está más tranquila porque dice que ya pudo hablar con ellas. Es ahí donde yo me quedo en shock, ¿verdad? Porque imagínese. Desesperantes han sido los últimos días para Miriam Salinas. 13 de estas niñas rescatadas en la frontera son sus nietas. Tienen 7 y 4 años y la más pequeña, 11 meses. Estaban solas. Ahorita las niñas están muy bien, gracias a Dios, ya hablé con ellas.
Y yo también yo me tranquilicé, la verdad, cuando hablé con ellas, ¿para qué? Me siento más relajada. En la mañana estuve bien, como le dijera, sentía que hasta el hospital me iba a ir. Han pasado ya varios días, pero la señora Salinas aún no tiene novedades de la madre de 2 de las niñas, ni de su hijo, padre de la tercera nieta. Yo sé que en este país entra de todo, pero en este caso nosotros lo queremos un bien, ¿verdad? Hemos venido huyendo, no porque no teníamos que comer allá, sino que allá la delincuencia ya no deja vivir la gente. Las niñas siguen en un albergue al sur de Texas y muere de ansias para recibirlas y cuidar de ellas, esperando además escuchar novedades de sus hijos. Desde ayer siento como que la presión me ha subido y fui al doctor y me dice que me subió la presión, pero es de tanta, ahorita ya estoy tranquila, ya. Yo sé que no han aparecido, pero mi fe es que ahí van a salir. En Irving, Texas, Emilio Ramos, Noticias Telemundo. Otro caso sobrecogedor es el de una madre migrante hondureña que fue deportada a México de forma express con sus 3 hijos después de cruzar la frontera. Lo desconcertante es que 2 de sus hijas tienen pasaporte estadounidense. Víctor Silva tiene esta historia. Llamado a mi presidente Joe Biden que no le haga esto a otras familias. Con lágrimas en los ojos, la pequeña Cristina no quiere que nadie viva la misma pesadilla. Después de recorrer miles de millas desde su natal Honduras y cruzar peligrosas rutas en México, Gladys y sus 3 hijos intentaron cruzar a los Estados Unidos, pero no tuvieron éxito. Logré pasar el muro con mis 3 hijos y allá nos agarró migración y pues nos devolvieron a México. En medio de la noche, agentes fronterizos los devolvieron a ella y a su pequeño, que son indocumentados, pero también a sus 2 hijas, Cristina y Clarinet, quienes nacieron en los Estados Unidos y tienen pasaporte vigente. Yo les enseñé los documentos, les di todo a ellos y pues ellas son nacidas en Florida, son ciudadanas americanas, pero no fue posible dejarlas allá. A pesar de que Gladys suplicó a los agentes que dejaran cruzar a las pequeñas para reunirse con familiares en la Florida, no les hicieron caso. Un muchacho le dijo: señor, pero estas niñas son americanas, ¿por qué las deporta? Y le dijo: no, se tienen que ir con su mamá. Ahora la familia permanece en un albergue de Tijuana, donde no pueden creer la deportación de las niñas y temen por su seguridad en territorio mexicano. Porque ya ellas son unas niñas ya grandes y por las violaciones que existe aquí en el país de México. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo contactó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sobre este caso y no hemos tenido respuesta. En otras noticias, el oleoducto Colonial, el más grande del país, reinició finalmente sus operaciones tras cerrar completamente el viernes por el ciberataque de hackers rusos. La clausura del oleoducto obligó a declarar estado de emergencia en casi 20 estados, la mayoría del sureste. El precio de la gasolina ha comenzado a subir. En promedio, un galón está por encima de los $3 por primera vez en 6 años. El alza en los precios provocó que la bolsa de valores de Wall Street tuviera uno de los peores descensos en el año. El Dow Jones se desplomó a más de 600 puntos, su peor desempeño desde enero. La subida del precio de la gasolina ha estado motivado sobre todo por los consumidores que de forma compulsiva se han lanzado a las gasolineras. Erika Flores amplía. El frenesí por conseguir combustible se expande por la costa este. ¿Te sorprendió ver esta cantidad de gente? Sí, y por eso quiero echarla ahora para no quedarme después sin gasolina. Tras el secuestro cibernético al oleoducto Colonial, que interrumpió el suministro de la principal arteria de combustible en el país, Virginia, Carolina del Norte, Georgia y Florida han declarado estado de emergencia y más de 1,700 establecimientos en el sureste del país han reportado que se quedaron sin gasolina. El oleoducto Colonial anunció que hoy mismo han comenzado a restaurar sus operaciones, aunque aún tomará varios días para que la cadena de suministro vuelva a la normalidad. Si no hay gasolina no produzco. Una situación especialmente preocupante para Enio porque es conductor de Uber. Estoy viendo la noticia de que hay una crisis con la gasolina y tú sabes cómo son la gente aquí en la ciudad de Miami, que se desesperan y de buena primera, cuando te das cuenta, ya se acabó la gasolina en todas las gasolineras. Irónicamente, este temor porque se acabe es lo que está provocando el desabasto y por ello las autoridades señalan que no hay necesidad de acaparar. Of course, we understand the concern in the areas where people are encountering temporary supply disruptions, but hoarding does not make things better. Florida es ejemplo del desabasto por compras de pánico, pues aunque el estado no depende tan fuertemente del oleoducto Colonial, en zonas del norte ya se reporta escasez de combustible.
Que me faltaba un cuarto de gasolina, pero bueno, por precaución vine a rellenar. El impacto se siente en el precio de la gasolina, que en promedio supera los $3 por primera vez en los últimos 6 años. Texas y Florida están muy cerca de llegar a los $3, que en Nueva York ya se superan, mientras que en California están por encima de los $4. Erika Flores, Noticias Telemundo. Junto a este aumento en la gasolina, también preocupa que la inflación se está disparando. En el mes de abril, la inflación creció un 4.2%, la mayor subida desde el 2008. Los alimentos escalaron un 2.4% ese mes, mientras los boletos de avión subieron un 10.2%. Hasta los autos usados reportan su mayor subida histórica, con un incremento del 10%. Hoy los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades dieron la última luz verde al uso de la vacuna Pfizer en los menores de entre 12 y 15 años de edad. El comité asesor de los CDC señaló que los estudios han demostrado que las 2 dosis de esta vacuna son 100% efectivas en estas edades. Anticipándose a la decisión, en Georgia, Delaware, Arkansas ya se vacunan adolescentes. Con la decisión de los CDC, desde mañana se espera que en todo el país los adolescentes mayores de 12 años puedan vacunarse. Y de este y otros temas hablaron hoy el presidente Joe Biden y miembros de su equipo de trabajo para enfrentar la pandemia en un foro comunitario de nuestra cadena hermana MSNBC en colaboración con Noticias Telemundo. En entrevista con el periodista Lawrence O'Donnell para el programa especial Vacunando América, el presidente se refirió al acceso a las vacunas entre nuestra comunidad inmigrante. Una pregunta de mi colega de Telemundo, Vanessa Ockery, quien se pregunta, ¿qué le dice a las personas que se preocupan que su estatus de inmigración es una razón para no obtener la vacuna? Diría que no se deben preocupar. Vacúnense. Vayan a vacunarse. No tiene que ser esta una cuestión de estar en posición de tratar de salvar su vida o su salud, o qué es lo que tienen que hacer por la seguridad de la gente en su entorno. También se transmitió un foro con los principales expertos y funcionarios que lideran la respuesta a la pandemia en la administración Biden, entre ellos el secretario de Salud y Servicios Humanos, quien aseguró que el plan del gobierno es facilitar el acceso a las vacunas a todas las comunidades, incluyendo quienes no hablan inglés. No vamos a esperar. Esta semana voy a ir a un pequeño centro de vacunación en el Valle Central de California, donde hay mayormente familias que trabajan en Milagro, y vamos a acercarnos a ellos. Muchos se quieren vacunar, pero no han tenido la oportunidad de ir a vacunarse. Así que vamos a ir a donde está usted. Otra de las preocupaciones que surgió en el foro fueron los posibles efectos secundarios a largo plazo de la vacuna, a lo que respondió una de las expertas que ayudó a desarrollar la vacuna de Moderna. ¿Qué me puedes decir sobre los efectos secundarios a largo plazo? Esta tecnología se ha desarrollado por mucho tiempo antes de que el COVID-19 surgiera. Y como dijo el doctor Fauci, generalmente hablando, 95% de las veces cualquier evento adverso hubiera pasado en esos primeros 2 meses, y ya estamos en más de un año de la primera persona que recibió la vacuna de Moderna. Importante información, y para ver este programa completo puede visitar noticiastelemundo.com. En otras noticias, en la Cámara de Representantes, los republicanos expulsaron a Liz Cheney como número 3 en el liderazgo de su partido tras sus críticas al expresidente Trump. La rápida votación que se hizo para la destitución muestra el control que Trump aún mantiene sobre el partido. Javier Vega tiene este informe. Castigada por los suyos, la congresista republicana Liz Cheney pagó el precio de sus críticas al expresidente Trump. Fue expulsada por sus colegas republicanos del liderazgo que ocupaba en la Cámara de Representantes. Aún así, se mantuvo desafiante. I will do everything I can to ensure that the former president never again gets anywhere near the Oval Office. Cheney apoyó el juicio político al expresidente y condenó sus alegaciones sobre un supuesto fraude electoral, pero quienes votaron en su contra sostienen que no podía servir al partido fomentando la división entre sus miembros, argumento que rechazaron los demócratas. Her crime, telling the truth. Su único crimen fue decir la verdad, reclamó su líder en el Senado. Eso mientras Trump, quien reafirmó su control sobre el partido, celebraba la decisión con un ataque directo. Liz Cheney es un ser humano amargado y horrible.
situación que para republicanos prominentes enciende las alarmas en un partido que suele denunciar el autoritarismo. Es una hipocresía, es algo muy triste verlo desde afuera, pero en realidad, ¿quién quiere estar adentro de esto? ¿Quién quiere estar adentro de este partido en este momento? Solamente los que están completamente sedientos y hambrientos de poder. Y aunque el partido está dividido, el líder de los congresistas republicanos dejó claro que lo único que le quita el sueño es convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. En Colombia siguen las movilizaciones masivas en varias ciudades del país contra el gobierno de Iván Duque. Esto a pesar del llamado del mandatario a negociar. Los manifestantes reclaman cambios y que termine la represión policial que ha dejado más de 40 muertos. En ciudades como Cali y Bogotá impusieron un toque de queda para evitar que las manifestaciones que llevan ya 15 días terminen de forma violenta. En México, la madre de Brandon Giovanni, el niño que murió en la tragedia de la línea 12 del metro, levantará una demanda penal. Marisol Tapia demandará al canciller Marcelo Ebrard, al exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y a la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Los señala como responsables y los acusa de negligencia e irregularidades en la recuperación del cuerpo del menor en el lugar del incidente. La escalada de violencia entre Israel y grupos armados en Gaza se intensifica cada vez más. Israel eliminó hoy a varios comandantes del grupo islamista Hamas en una serie de bombardeos en Gaza. En respuesta, cientos de misiles fueron disparados sobre ciudades al sur de Israel. Hay hasta el momento más de 60 palestinos muertos en Gaza, entre estos 14 niños, mientras que en Israel han perdido la vida 7 personas, incluyendo 2 menores. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.